Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Cerca de concluirse la tregua estipulada en Gaza, comenzada el pasado 15 de enero, han sido muchas las voces que han llamado a reanudar la normalidad y con ella las peregrinaciones. Uno de ellos es Marwan Dídez, fraile franciscano de la Custodia de Tierra Santa, que actualmente estudia comunicación institucional en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma. El franciscano, nacido en Jerusalén en 1974, de padre ortodoxo y madre católica, subraya la labor de los fieles por paliar las consecuencias del conflicto. Cuando hay una guerra, menciona, todos vivimos sus consecuencias y todos sufrimos de la misma manera. La única diferencia que intentamos hacer los cristianos católicos en Tierra Santa, en tiempos de conflicto, es hacer lo posible por ser constructores de puentes para la paz. Se trata de un compromiso firmemente arraigado en la comunidad cristiana de Jerusalén, que independientemente de ser una minoría, les hace marcar la diferencia en calidad. No importa cuántos seamos, lo que importa es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Somos constructores de puentes de paz entre las diferentes etnias, religiones y nacionalidades de la población de Tierra Santa, comenta. Una de las prioridades, como la de muchos en Tierra Santa, es que se reactiven las peregrinaciones, fuente de vida en la región, pero también de esperanza, de desarrollo económico y social. Por ello, secunda los recientes llamamientos de Francesco Patton, custodio de los santos lugares, y el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, para retomar las peregrinaciones. Saben que los lugares santos todavía están allí y la gente de Tierra Santa todavía está esperando a que los peregrinos cristianos de todo el mundo los visiten, asevera Marwan. Marwan Dídez es solo uno más de los muchos que dicen que en Tierra Santa los cristianos no solo pueden acudir con normalidad y sin peligro, sino que de hecho son efusivamente recibidos por los cristianos locales, que aguardan con emoción la llegada de los peregrinos y sentirse en unión con ellos como hermanos de la misma iglesia. También debo decir que los peregrinos que lleguen a los lugares santos se encontrarán con el sufrimiento de su pueblo a causa de la guerra, pero os aseguro que su presencia será de gran consuelo para todos, cristianos y no cristianos, subraya. En este sentido, se refiere a ese sufrimiento de pertenencia a la Iglesia Universal como una de las necesidades prioritarias de los cristianos de Israel. A veces se habla de que necesitamos fondos económicos, otras justicia y paz, incluso apoyo psicológico. Pero en esta época de posguerra creo que lo más importante para Tierra Santa y sus poblaciones es la presencia internacional de la Iglesia Universal en medio del caos. Creo que la presencia y el estar allí es lo que realmente necesitamos con mucha urgencia en Tierra Santa. Cuanto más peregrino cristiano esté presente en la tierra de la salvación, más presente estará con ellos la Iglesia Universal, remarca. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Italia, un alumno es sancionado por negarse a usar la escalera arcoíris. China, la vida de Matteo Ricci se estudia en la parroquia de Pekín. Irak, documental de WTN News narra la historia cristiana de Irak. Ucrania, capellanes militares permanecen al lado de los soldados. Pasaremos después a las noticias nacionales. Madre de 15 hijos es premiada por Ayuso en Madrid. Influencers católicos celebran Bienvenida de Casados. 40 días por la vida llega a 30 ciudades en su primera campaña del año. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Vaticano acoge retiro de Cuaresma en comunión espiritual con el Papa. Se presentará la exposición ¿Quién es el hombre de la síndone? El Papa Francisco pide rezar por las familias en crisis durante el mes de marzo. Un estudiante de un instituto en Verona ha recibido una nota disciplinaria tras evitar usar de forma normal una escalera decorada con los colores del arco iris y mensajes sobre convivencia. El centro educativo considera que su comportamiento puso en riesgo su seguridad, mientras que los padres del menor sostienen que ha sido sancionado por expresar su desacuerdo con la ideología LGTB. El incidente ocurrió el pasado 10 de febrero en un instituto público de Verona, donde un alumno de 13 años fue reprendido y sancionado tras negarse a utilizar una escalera decorada con los colores del arco iris y frases alusivas a la tolerancia y la inclusión. La escalera fue instalada el año pasado con el motivo de la Jornada Internacional contra la Homofobia, celebrada el 17 de mayo y respaldada por el Ministerio de Educación. Según el testimonio del padre del menor, el estudiante optó por utilizar una escalera alternativa en lugar de la arcoíris cuando su clase se dirigía a otra planta para ver una película. Sin embargo, una profesora le obligó a volver a la escalera principal. Como señal de desacuerdo, el joven subió los escalones de 2 en 2, lo que provocó una nueva reprimenda.
Ante la insistencia de la docente en que recorriera la escalera correctamente, el alumno decidió sujetarse a la barandilla y evitar pisar los peldaños. Los padres del menor han denunciado la situación ante el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, alegando una vulneración de los derechos del niño y la imposición de una ideología en el entorno escolar. Llamar homófobo a un niño de 13 años solo por no querer pisar una escalera con un significado concreto nos parece desproporcionado y lesivo para su integridad psicofísica, expresaron en su misiva. El caso también ha sido llevado ante el Ministerio por el exparlamentario y exministro Carlo Giovanardi, quien ha solicitado una intervención oficial. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido una respuesta sobre el incidente. Los progenitores del menor, católicos de origen extranjero, pero plenamente integrados en la sociedad veronesa, han manifestado su intención de emprender acciones legales, considerando que se han violado derechos fundamentales recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y en el artículo 21 de la Constitución italiana, que protege la libertad de expresión. Toda la parroquia de la Inmaculada Concepción, perteneciente a la diócesis de Pekín y conocida como Nam Tang, la Iglesia del Sur, continúa la lectura colectiva del libro La biografía de Matteo Ricci en sus versiones en papel y digital. La lectura de la biografía del gran misionero jesuita de Macerata forma parte del amplio programa de iniciativas y actividades destinadas a celebrar el 420 aniversario de la fundación de la Iglesia en China. Esta es la forma singular en que la comunidad parroquial está recorriendo su camino jubilar en el Año Santo dedicado a la esperanza. Según la cuenta oficial en WeChat de la parroquia, la comunidad ha leído el 8º capítulo, titulado Shanghai Judy Quantu. Dicho capítulo se centra en el primer Mapa Mundi, que incluyó el continente americano y que fue realizado en Zhaoqing en 1584 por el propio padre Ricci, con la colaboración de científicos chinos. La lectura, que tiene una duración de 7 minutos, está disponible en WeChat, ya que el grupo parroquial de lectores grabó el audio del capítulo y lo puso a disposición en línea para que los fieles puedan escucharlo en cualquier momento. Sostenidos por la luz de la fe confesada y testimoniada hace 420 años por el padre Ricci, los feligreses de la iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción en Pekín están viviendo tanto el Jubileo de la Esperanza como el año conmemorativo del inicio de su comunidad eclesial. El año especial comenzó el 14 de enero con una solemne liturgia eucarística en la que se entrelazaron las celebraciones del Jubileo de 2025 y el 420 aniversario de la fundación. Asimismo, se celebró el Día de los Santos de la diócesis de Pekín, en el que se conmemoraron especialmente el beato Odorico da Pordenone, 1286-1331, el beato Santiago Zhou Wenmo, martirizado en Corea en 1795, y el venerable Matteo Ricci, de acuerdo con las indicaciones pastorales difundidas en un vademecum titulado Peregrinos de Esperanza y Constructores de Paz. Durante la homilía, el sacerdote Peter Zhao Jianmin se detuvo en las 3 figuras que han marcado la vida de la diócesis. El padre Ricci viajó por todas partes para llevar la llama de la fe a esta tierra. Su sabiduría, su valor y su dedicación nos conmueven profundamente a todos, recordó el sacerdote. Por su parte, el párroco, el padre Zhang Hongbo, anunció oficialmente la apertura de la celebración del 420 aniversario de la fundación de la Iglesia y ordenó la distribución de nuevo de la bula papal Spes non confundit, proclamada en el jubileo del Papa Francisco. Para conmemorar los 10 años desde que el ISIS invadió Mosul y las ciudades de la llanura del Nínive, EWTN News, en colaboración con su agencia que cubre Medio Oriente y el norte de África, Acimena, ha lanzado un documental que profundiza en las raíces del cristianismo en Irak, su historia que se remonta a casi 2000 años y cómo los cristianos allí han sobrevivido a pesar de los intentos de borrar su presencia. El documental Cristianos perseguidos en Irak, un especial de noticias de EWTN News, se estrenó el 28 de febrero. En él se muestra, a través de un diálogo con el padre Mazin Matoka, presidente del monasterio de los mártires Mar Benam y Mart Sarah, un monasterio católico sirio en el norte de Irak,
Parte de la historia del monasterio, que se remonta al siglo IV después de Cristo, incluidas sus esculturas y murales históricos, muchos de los cuales fueron destruidos por ISIS, especialmente las cruces. En el documental, el arzobispo Bashar Matiguarda, de la archidiócesis caldea de Erbil, destaca lo que él llama el continuo diálogo de vida entre cristianos y musulmanes desde finales del siglo VII, con la llegada del conquistador, y el papel que desempeñaron los cristianos en el enriquecimiento de la civilización árabe al traducir textos de filosofía, matemáticas, medicina y otras ciencias griegas, primero al siríaco y luego al árabe. El arzobispo analiza las opciones que ISIS presenta a los cristianos: convertirse al Islam, pagar la yizía, impuesto de protección, o irse, y señala que si bien pagar la yizía podría haber sido aceptable en el siglo VIII, ya no lo es en el siglo XXI. Varios cristianos de la llanura de Nínive ofrecen testimonios en la película de sus dolorosas experiencias durante la ocupación de ISIS y durante la serie de acontecimientos que siguieron a los incidentes de 2003, que crearon un vacío político, social y religioso que permitió que grupos armados con ideologías extremistas ocuparan ese espacio, como explicó el exmiembro del Parlamento iraquí, Khalis Essour. También varios jóvenes voluntarios que ayudaron a los desplazados en Ankagua, Erbil, durante la crisis, comparten sus experiencias y lecciones en la película. Cuando se cumplen 3 años de guerra en Ucrania, las necesidades espirituales de los soldados han aumentado de forma notable. Los capellanes militares permanecen a su lado día tras día, compartiendo su sufrimiento. Algunos de ellos han contado cómo llevan el amor y la presencia de Dios a lugares sumidos en la muerte y la destrucción. Sin misa diaria, sin rosario diario y sin oración personal, no me imagino cómo podría soportarlo, cuenta el padre Vitaly Novak, el único capellán militar de su brigada, que consta de 5 unidades, lo que equivale a unos 3.000 hombres. Como otros capellanes militares católicos de Ucrania, tiene rango de oficial y ha cursado una formación militar de varios meses en el ejército. El sacerdote ha explicado a Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, lo compleja que es su labor sobre el terreno, sobre todo porque los combates son cada vez más numerosos y duros. Los soldados que acuden al frente no saben si seguirán con vida al día siguiente, explica el capellán militar, y ante tal situación se plantea la pregunta acerca del sentido de la vida con una intensidad sin precedentes. El momento en el que los bendice antes de partir a la batalla es muy profundo. Sacrifican su vida por proteger a los demás. Esos momentos son muy importantes para mí, pues quiero darles lo mejor y transmitirles seguridad. Sin embargo, más que palabras, lo que les regalo es, sobre todo, la presencia de Dios, explica el padre Novak. Debido a su herencia cultural soviética, muchos solo conocen a Jesús de nombre, sobre todo en las regiones orientales del país, y eso a pesar de que en Ucrania el 84% de la población sea oficialmente cristiana y en su mayoría ortodoxa. Por eso, cuando puedo, les leo pasajes de los evangelios y comparto reflexiones con ellos, cuenta el capellán militar. La tarea del capellán militar también consiste en despertar la voz de la conciencia en los soldados. Es difícil, pero este es uno de los servicios más importantes de la Iglesia. Cuando uno se enfrenta al enemigo, ¿es el odio al otro lo que impulsa o el deseo de proteger a la familia y al país? Hay una forma más humana de afrontar la guerra, explica el arzobispo Visvaldas Kulbokas, nuncio apostólico en Kiev. En 2024 hubo más muertos que en 2023 y por eso es muy importante transmitir los valores cristianos frente a la incertidumbre y el miedo, asegura a ACN. En el frente, el sacerdote intenta averiguar cuáles son sus necesidades básicas. Los capellanes militares no solo rezamos con los soldados, también conversamos y cocinamos ricas recetas con ellos, explica el padre Iván Yakib, un sacerdote que trabaja desde febrero de 2023 en el ejército ucraniano en la zona de Zaporilla. Con su casa de Rivas hacia Madrid empantada por culpa de una avería, Paloma Carmona González recibió una insólita llamada que tan solo atendió por la insistencia de su marido. La llamada era para comunicarle que había sido galardonada por la Comunidad de Madrid con motivo del 8M, Día de la Mujer, por ser la madre de la familia más numerosa de la región. Me sorprendió porque no sabía que daban estos reconocimientos y porque pensé, ¿cómo me van a dar algo por ser madre si es algo tan natural?, recuerda con humildad.
Sin embargo, lo que no es tan natural es tener 15 hijos, algo que, según asegura Paloma, su marido y ella nunca se plantearon, sino que se fiaban de lo que el Señor les fuera trayendo. Aunque reconoce que a lo largo de la crianza de sus hijos, de los cuales 6 todavía siguen bajo el techo paterno, mientras que el resto ya les han dado 25 nietos con 2 en camino, ha habido dificultades y momentos complicados, como cuando su marido se quedó en paro estando ella embarazada de su 13º hijo. Subraya que al final el Señor siempre les ha dado lo que han necesitado. No lo han hecho, no obstante, las administraciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Rivas, al que han pedido una rebaja en el IBI, que es una bestialidad, y no les ha sido concedido. Es el único municipio que a las familias numerosas nos ayudan bastante poco. Se queja sobre el consistorio comandado por la comunista Aída Castillejo. Alguna vez hemos pedido a Cáritas, una vez pedimos, no me acuerdo dónde, y me acuerdo que mi marido volvió sin nada porque daban antes a los extranjeros que a nosotros. Ha habido veces que nos hemos sentido así, pero luego yo nunca he entrado en lo de que te dan dinero por un hijo. Nunca he entrado, pero bueno, quiero decir que nunca nos ha faltado de nada. Hemos comido todos los días, resume. Paloma Carmona, que reconoce no sentirse identificada con lo que a día de hoy se entiende como feminismo, recibió este viernes 7 de marzo de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un reconocimiento por el Día de la Mujer por su esfuerzo y dedicación total a su gran familia. Los amigos de 2 misioneros digitales españoles, Quique Mira y María Lorenzo, que se casarán en 3 meses, les organizaron una bienvenida de casados que incluyó una misa, momento que se ha hecho viral en vez de una despedida de solteros. Quique Mira desvela que el sacerdote con el que vive le dio un consejo antes del fin de semana. He tenido que secar muchas lágrimas de novios que se han ido de despedida con amigos y el domingo volvían tristes, arrepentidos y frustrados. Mira reconoce que esta reflexión le conmovió. Sin embargo, cuando comenzó el fin de semana preparado por sus amigos, no sabía cómo iba a resultar, aunque muchos de los que asistieran serían miembros de AUTE, una asociación católica impulsada por Mira en 2021 y que se define como un puente entre el joven y la Iglesia, con el propósito de compartir el mensaje de Cristo a los jóvenes y ofrecer todas las opciones que tiene la Iglesia para vivir la fe. Así que pasó el viernes disfrutando de la compañía festiva de 12 amigos, en las que hubo un tiempo para responder a preguntas sobre por qué daba el paso de casarse con María. Después de esto, Enrique explica que fue un momento muy ameno en el que pudo abrir su corazón en un ambiente sano, familiar y de confianza. En paralelo, las chicas habían preparado un plan parecido para María y, compinchadas con ellos, concertaron el momento de celebrar todos juntos la misa el sábado por la tarde. Me tapan los ojos y me llevan al piso de abajo de la casa en la que estábamos y empiezo a escuchar una invocación al Espíritu Santo, una canción preciosa que saben que me encanta. Y de repente, cuando me destapan los ojos, me encuentro con María, describe con emoción. Quique Mira explica que durante el fin de semana pensaba en que todo cobraba sentido para celebrar que he encontrado el amor de mi vida, pero no esperaba ese encuentro. María Lorenzo describe que a pesar de que se habían visto el viernes por la tarde, el momento fue especial y emotivo, porque los amigos habían tenido la idea de juntarnos en el momento de la Eucaristía, como diciendo, os juntamos delante de Dios y hacemos que os miréis el uno al otro delante de Dios. Al fin y al cabo, ellos mismos explican que es así como quieren vivir su futuro. Queremos esa relación de 3 y que Dios esté en medio de nosotros, pues la vocación al matrimonio es nosotros 2, pero con Dios en el centro. 40 días por la vida comenzó su primera campaña del año el miércoles de ceniza, con presencia en 30 ciudades españolas. La exgerente de un centro de Planned Parenthood en Estados Unidos, Ramona Treviño, compartió su testimonio en el Congreso Internacional de 40 días por la vida, celebrado en Barcelona del 31 de enero al 2 de febrero. Treviño aseguró que de no ser por la presencia de una persona rezando frente al centro donde trabajaba, seguiría apoyando el aborto. Nunca sabremos el impacto que tenemos en la acera, enfatizó, al destacar que la misión del movimiento es pacífica y basada en la misericordia. Treviño defendió que el enfoque de 40 días por la vida es diferente porque somos pacíficos y no juzgamos a los trabajadores de los centros de aborto, sino que rezamos por ellos y les mostramos la misericordia de Dios. Según su experiencia, muchas personas implicadas en la industria del aborto están perdidas y necesitan apoyo para salir de ella. La primera campaña del año de 40 días por la vida se llevará a cabo del 5 de marzo al 12 de abril.
Basada en oración silenciosa, ayuno y presencia pacífica, la organización recalca que su acción es legal y que evita cualquier tipo de confrontación. Por primera vez llegamos a las 30 ciudades con 3 campañas en Barcelona, 2 en Madrid y en Sevilla, lo que muestra el creciente compromiso por defender al no nacido, declaró Nayeli Rodríguez, coordinadora nacional. La fuerza del movimiento en España demuestra que nuestro país sigue siendo una tierra fértil para la evangelización y la causa provida, añadió. Los puntos de oración estarán en Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Bilbao, Castellón de la Plana, Córdoba, San Sebastián, el Puerto de Santa María, Gerona, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Talavera de la Reina, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Vitoria. Miembros de la Curia Romana iniciarán los ejercicios espirituales de Cuaresma este domingo 9 de marzo en el Aula Pablo VI del Vaticano, en comunión espiritual con el Santo Padre. Así lo ha comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede en el boletín matutino de este martes. Aunque se esperaba la presencia del Papa Francisco, su delicado estado de salud, que lo mantiene ingresado en el Hospital Gemelli desde el 14 de febrero, le impedirá asistir. Este año, las meditaciones estarán a cargo del padre Roberto Pasolini, franciscano, predicador de la Casa Pontificia, sobre el tema La esperanza de la vida eterna. Durante este tiempo de conversión y preparación para la Pascua, que concluirá el viernes 14 de marzo, participarán no solo los cardenales, sino también arzobispos, obispos, miembros de la Pontificia Academia Eclesiástica, la Curia Romana y del Gobierno de la Ciudad del Vaticano. De haber contado con la presencia del Papa, esta habría sido la primera vez que el Papa Francisco realiza los ejercicios junto a los prelados residentes en Roma desde la pandemia, cuando las restricciones para evitar contagios impusieron la distancia social. El jubileo y el lienzo más famoso de la historia no podían no encontrarse. Lo harán con una exposición instalada en Roma y hospedada en la Basílica de San Juan Bautista de los Florentinos, que tiene como título La madre de todas las preguntas. ¿Quién es el hombre de la síndone? La exposición está organizada por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, APRA, que ofrece la posibilidad de acercarse al lino con una reproducción fiel del original conservado en Turín. La exposición es el primero de los eventos programados por el APRA para celebrar el Jubileo de la Esperanza. La inauguración está prevista para el próximo 10 de marzo a las 18 horas. Una oportunidad única, se lee en el comunicado de prensa del Ateneo, para contemplar de cerca un símbolo tan importante del cristianismo y adentrarse en su historia y significado, pero también para explorar su conexión con la figura de Jesucristo a través de aportaciones de expertos. La inauguración de la muestra, que podrá visitarse hasta el 10 de junio, coincidirá con el Congreso Síndone entre Ciencia y Fe, que contará como invitados con estudiosos de renombre internacional y que será inaugurada por el rector del Regina Apostolorum, padre José Enrique Oyarzún, y concluirá con el saludo del cardenal vicario de Roma, Baldassare Reina, con un diálogo que desarrollará la sindonóloga Emanuela Marinelli, junto al padre Rafael Pascual, director del Grupo de Investigación Otonia y profesor de Filosofía del APRA. Para el padre Pascual, la exposición, versión itinerante de la similar que acoge la universidad, es un testimonio silencioso que permite sumergirse en un recorrido particular en Cuaresma y hasta Pascua, y que no deja indiferente a quien lo recorre con la mente y el corazón abiertos y dispuestos a dejarse interpelar por el misterio de la síndone. El Papa Francisco invita a los fieles a rezar especialmente por las familias en crisis durante el mes de marzo. En un vídeo difundido este martes por la Red Mundial de Oración del Papa, grabado antes de que el Santo Padre ingresara en el Hospital Gemelli por una neumonía bilateral el pasado 14 de febrero, el pontífice recuerda que no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas y también sus grandes alegrías, afirma el Santo Padre, quien enfatiza que cada persona es valiosa porque es distinta a las demás y subraya que cada persona es única. Sin embargo, precisa que las diferencias también pueden provocar conflictos y heridas dolorosas y que la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. En este sentido, destaca que perdonar significa dar otra posibilidad y recuerda que Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza, agrega el pontífice.
Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno, concluye el Santo Padre. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.